Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en donde hablo en español un poquito más lento de lo normal para que aprendas el idioma escuchándolo. Yo soy Mila, soy una profesora de español de Argentina y en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que me da mucho a pensar, un tema que siento que nos puede pasar a todos en la sociedad actual, que es las redes sociales. ¿Nos están transformando en personas aburridas? Comencemos. Bueno, voy a profundizar en el concepto que traigo al episodio de hoy. ¿A qué me refiero con volvernos aburridos gracias a las redes sociales? Estoy hablando de que al estar constantemente en contacto visual, en contacto virtual con muchas personas, con conocidos, desconocidos, influencers, estamos exponiéndonos y mostrando nuestra vida constantemente. Nosotros y otros. Y siento que es más posible, es más probable que gracias a esto todos nos volvamos de alguna forma más similares. ¿Es esto algo negativo? Probablemente tiene su lado positivo. Probablemente esto significa que hay más unión, que cada vez entendemos más al otro a pesar de la distancia, a pesar de las diferencias, a pesar de que seamos de diferentes culturas, de diferentes países, de diferentes regiones. Entonces, yo siento que esto no es un problema grave. Como si es un problema, es en la lista de un problema que no es necesariamente grave. Incluso podríamos hablar de esto de una manera positiva, en el sentido, wow, gracias a esto, cada vez tenemos más en común con todo el mundo y es más fácil hacer amigos, es más fácil sentir empatía por el otro, puede que esto lleve a cosas mejores para el futuro. Pero, obviamente, en el episodio de hoy no vamos a hablar de la parte buena, vamos a hablar de la parte controversial, de la parte mala, de por qué esto nos transforma en personas aburridas al final del día. Bueno, tengo una serie de preguntas para ir cuestionando este concepto. Y la primera es, ¿todos terminamos teniendo la misma ropa, casa y personalidad? Yo, como persona que consume muchísimo contenido estilo lifestyle, me encanta ver personas mostrando su vida diaria, siento que soy una persona que le afecta un poco el ver cómo vive otra persona. Y no de una forma, en mi perspectiva negativa, sino en una forma de, ok, me gustaría hacer algo similar, y se genera esta problemática del episodio de hoy. Terminamos como todos viviendo en casas minimalistas, blancas, beige, grises, todos con una estética hiper similar, con sofás incluso muy similares, con ropa similar, porque también en estilo de lifestyle o influencers o creadores de contenido que muestran su vida, muestran mucho la ropa que usan, el outfit que usan en su día a día. Y bueno, siento que cómo decorás tu casa y qué ropa usás no es problemático porque son cosas completamente superficiales y materiales. Pero en esta pregunta también tenemos personalidad. Creo que sí es un problema si tu personalidad se transforma en una copia o en una especie de copia de muchas personas que ves que actúan similar en internet, en redes sociales. Es como
nos estamos transformando todos en una especie de categoría de persona, dependiendo qué redes sociales consumas o qué contenido en la red social consumas, que somos muy fáciles como de clasificar, ¿no? Como siento que nuestra generación clasifica, sobreclasifica posiblemente, como lo hace por demás, qué tipo de persona sos, qué clase de persona sos. Si sos, no sé, existen muchos tipos de categorías y dependiendo del nicho en donde estamos va a variar, pero es muy loco. Entonces me hace pensar nuestra personalidad se desarrolla en una porción muy grande por lo que consumimos. Y si todos estamos consumiendo cosas parecidas, similares, significa que todos tenemos una personalidad similar. Da un poco de miedo pensar en eso, como perder este individualismo se transforma en algo mucho más profundo de lo que parece la pregunta inicial de ¿nos está haciendo más aburridos las redes sociales? No lo sé. Otra pregunta. ¿Elegimos hobbies porque nos gustan o porque se ven bien online? Ok, creo que esta es menos probable. No me imagino a una persona eligiendo un hobby solo para mostrarlo en internet. Pero obvio que puede existir la influencia de decir, hago esto para mostrarlo en las redes, para mostrarlo en internet. Puede ser algo negativo y positivo. Por ejemplo, yo que soy una persona que filma constantemente su vida, a veces es como una buena motivación para tener un hobby positivo, tener un canal de YouTube. Cuando estaba haciendo mi input en italiano, yo pensaba, tener un canal me ayuda a mantenerme más fiel, porque hay personas que están esperando mis resultados, hay personas que saben que estoy haciendo 30 minutos de italiano al día o más y que estoy progresando. Entonces, puede ser algo negativo en el sentido de lo estás haciendo solo por ser superficial y mostrarte haciendo esto, o también puede ser es una motivación. Estás haciendo esto para, ok, sentir una seguridad extra de que te vas a comprometer con el hobby. No lo sé. Pero sí, tampoco siento que sea algo necesariamente negativo si alguien quiere verse cool teniendo un hobby específico. Me parece súper válido. Me encanta aparte los hobbies que se ven cool. Por ejemplo, mi hermano hace pádel y calistenia y siento que las dos cosas son hiper cool. Y ojalá yo pudiera tener un hobby que se viera estético en Instagram o algo así. Pero bueno, no lo tengo. ¿Lo haría por la estética? No lo sé, quizás sí. Probablemente no, porque no tendría constancia si esa fuera mi única razón. Próxima pregunta. ¿Los algoritmos nos muestran cosas nuevas o nos encierran en una burbuja? Esta es muy buena porque yo pienso, yo tengo la tendencia a crearme, por ejemplo, en TikTok, en YouTube también, en mis redes diferentes cuentas para diferentes nichos. Tengo una cuenta donde solo miro contenido de finanzas en TikTok. Porque yo pensaba, si voy a entrar a TikTok a perder tiempo, al menos estaría bueno informarme y aprender sobre finanzas personales. Y mi algoritmo de esa cuenta está como completamente consumido por eso. Es prácticamente imposible que me aparezca otra cosa. Por ejemplo, si tengo un viaje, digamos a París, cuando viajé a París y hice que mi algoritmo me diera un montón de recomendaciones y fue algo positivo. Ahora, lo mismo puede ser negativo. Si estás encerrado en un nicho o en lo que sea que miras, es como no ves otra cosa. Y
parece que estás aprendiendo, viendo cosas nuevas, diferentes, y en realidad estás mirando lo mismo todo el tiempo. No lo sé. Otra pregunta. ¿Estamos copiando las mismas expresiones, opiniones y formas de hablar? Bueno, esto siento que no es necesariamente un problema de las redes. Esto es algo que existe desde siempre. O sea, el slang, ¿no? La forma de hablar que tiene una región es algo que se da casi naturalmente. Cuando vos escuchás a una persona usar ciertas expresiones todo el tiempo, las repetís también. Es como ser parte del círculo. Entonces sí, se da un poco gracias a las redes, pero creo que se da desde siempre, no es algo malo. Incluso a mí me gusta eso, me gusta que tengamos como jerga temporal, ¿no? Como jerga de, ok, ahora se dice esto. Y después pasa el tiempo, mirás para atrás y decís, ¿por qué decíamos eso? No lo sé. Me parece muy divertido. Ok, este próximo es algo de lo que yo peco muchísimo, que es la obsesión por convertir a todo, en un aesthetic, algo estético, algo de Pinterest. Me encanta mirar contenido de lifestyle que se ve muy estético. Me encanta mirar contenido de lifestyle como más realista y no que es todo perfectamente simétrico y beige y lo que sea. Y cuando quiero filmar muchas veces me siento como limitada o me siento congelada de momentos porque no tengo esa realidad. Yo no tengo todo aesthetic. Me encantaría, es como un sueño, literalmente. Me encantaría tener la plata suficiente, el dinero suficiente para tener todo con sincronizado de colores, de que sea, no sé, todo estético. Pero bueno, a veces la realidad es más fuerte que la parte superficial, porque al final del día esto es superficial, pero siento que es muy personal. Si es algo que te hace feliz, te divierte, es algo creativo, porque puede ser muy creativo, no tiene nada de malo. El problema es cuando te limita o te hace sentir que no podés hacer algo porque no es lo suficientemente aesthetic, que eso sí ya es un problema, que a veces me pasa, o sea, soy humana. La verdad que hablando de todas estas cosas me doy cuenta que hay muchas cosas que necesito mejorar y trabajar de estos temas. Próxima pregunta. ¿Los viajes se volvieron una lista de lugares para fotografiar? Bueno, yo ahora estoy mucho más relajada con esto. Es como blogueo y me encanta bloguear un viaje porque siento que me queda la memoria un poco más real de todo lo que pasó. Puedo escuchar mis pensamientos en el momento, en la situación. Pero hubo un momento que estaba como más activa en Instagram y usaba, y también tenía una cuenta de fotografía, era mi trabajo ser fotógrafa, que desperdiciaba Dios sabe cuántas horas tratando de tener una buena foto para Instagram. Cuestionable. Y muy común creo que en la sociedad de hoy en día, porque estamos como pensando en el lugar y pensando en las fotos que nos vamos a sacar y quizás guardando fotos de Pinterest, teniendo referencias visuales. No es un problema de todo el mundo, pero es un problema que existe, si es que es un problema, porque también se puede tomar como, ok, aprovechando la versión creativa de mí en este viaje, tratando de capturar lo que yo quiero capturar en esta oportunidad única. Así que es problemático, pero puede no ser problemático, en mi opinión. La próxima es algo que se habla mucho, que lo veo siempre, siempre, siempre esto de los recitales, de los conciertos de música. Grabar un momento versus vivirlo, como vivirlo realmente. Tenemos esta cosa de querer capturar el momento y no... Y como se habla mucho de que filmarlo puede que arruine la experiencia de vivirlo al completo, pero yo no juzgo a una persona que quiera tener capturado el momento. A mí me encanta. No hay nada que me guste más que capturar mi vida y tratar de crear una especie de bitácora, de
de memoria física que sé que me va a quedar. Desde que soy chica, mi mamá tenía una cámara de VHS y me hace muy feliz tener todos esos videos y me acuerdo de tener el pensamiento en ese momento de qué bueno que mi mamá invirtió plata en una cámara, porque no todo el mundo en Argentina tenía una cámara de video y puedo ver a mi bisabuela en un video, a mi bisabuela que murió antes de que yo naciera en un video. Entonces yo como crecí con esta idea de que filmar, de que inmortalizar los momentos es algo hermoso, especialmente en video. Así que puede ser un poco excesivo en algunos casos, especialmente personas como yo, personas que se dedican a esto y sentís que tenés que filmar todo, bloggers, influencers, lo que sea. Pero siento que puede ser muy hermoso también. No hay que necesariamente categorizar todo esto como algo negativo. La próxima es una pregunta que es muy interesante. ¿Nos da miedo tener gustos considerados cringe? Como dentro de esto de exponerse demasiado en las redes, filmar, 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 está lo opuesto. Está el miedo excesivo a considerarse cringe, como decir, ok, lo que estoy haciendo va a ser juzgado. Y también siempre tengo miedo de esto, me pasa en todo, en absolutamente todo lo que posteo y hay como una especie de filtro que siempre intento tener, pero me pregunto cuánto nos limita como humanos a todos el pensamiento del cringe a la hora de crear, a la hora de ser incluso, porque quizás hay incluso miedos nuevos que antes no existían, que antes nadie cuestionaba y que ahora es como, ay no, eso es cringe y hace 5 años a nadie le importaba. Así que es muy interesante. La próxima es una de la que siempre intento trabajar. ¿Consumimos más contenido del que creamos? Bueno, en mi caso, para mí crear contenido se transforma en algo de alguna forma útil, es mi trabajo y es mi pasión y incluso ahora tengo canales nuevos donde estoy experimentando y obviamente no estoy ganando nada de dinero y me encanta, o sea, es algo que me gusta hacer, no, no es algo negativo de mi parte. Entonces siempre intento crear más contenido del que consumo. Para mí eso es algo que me hace sentir un poco en paz conmigo misma, porque está todo esto del doom scrolling y pasar tiempo consumiendo contenido que no es bueno para tu cerebro. Entonces, no sé si compensa, pero en mi cabeza me hace sentir mejor pensar que creo más de lo que consumo. Así que lo intento. No significa que lo haga al 100%, que lo haga todos los días, pero a mí, en mi caso particular, me gusta este concepto. Quizás es un tema complicado, especialmente en la comunidad de Input, porque podemos hablar de que consumir contenido es productivo. Por ejemplo, mi watch time de italiano a mí me hacía muy feliz, no me preocupaba. En cambio, cuando mi watch time se transformaba en puro Rotten Mango, el podcast de True Crime que me gusta, me preocupaba. Entonces depende lo que estés escuchando o lo que estés haciendo, porque puede ser, como sabemos, muy productivo. Es más, probablemente ahora están consumiendo este video y de alguna forma es productivo porque están aprendiendo español, ¿o no? Próxima pregunta. Antes era más fácil aburrirse y desarrollar la creatividad. Ok, voy a hablar desde mi experiencia personal. Cuando era más chica, hasta los 11 años creo, yo no tuve internet. No tuve internet y hasta los 8 años no tenía televisión a cable. Y siempre con mi mamá hablamos de que eso me hizo una persona súper creativa. Porque, tenía acceso a una computadora. Y antes de una computadora tenía acceso a un
papel y a lápices de colores. Entonces, como no tenía entretenimiento audiovisual, mi cerebro encontraba formas de hacer cosas. Yo nunca sentí como aburrimiento cuando estaba en estas situaciones. Y hoy en día es tan fácil sentir esta dopamina de mirar TikToks que sí, es verdad que a veces no, probablemente estemos bloqueando eh, ese aburrimiento que podría transformarse en desarrollar una cosa diferente, nueva, que podríamos experimentar. Eh, Antes era más fácil y depende con qué lo compares. Mi caso de crecer sin internet y crecer sin televisión fue súper particular. Yo me acuerdo que en la escuela estaba súper fuera de sintonía con las cosas que hablaban mis compañeros, como a veces las personas me dicen, ¿te acordás de, no sé, inserte dibujito animado? Y yo estoy como, no, no sé de qué estás hablando. Y lo gracioso es que como con mi hermano teníamos tantas ganas de consumir contenido audiovisual que cuando íbamos de invitados a casas de otras personas nos quedábamos así mirando la televisión. Y una vez que nos pusieron televisión de cable en nuestra casa, porque teníamos televisión pero solo pública, yo estaba pero pegada a la tele. Incluso antes de ir a la escuela temprano, a veces me levantaba a las 5 de la mañana para mirar Los Sustitutos en Disney Channel. Me despertaba temprano para mirar Jake Long, el dragón occidental. Eh, porque estaba adicta. Así que fue como, no sé si era la experiencia de todos los niños o si yo tenía una adicción un poquitito más extrema porque justamente lo deseaba tanto porque todos lo hacían y yo no. Así que, no sé, depende de qué tan antes estamos hablando. Estamos hablando de cuando nuestros abuelos eran niños y probablemente ellos se aburrían más en el sentido creativo, pero seguro tenían otras necesidades, seguro tenían otras cosas para hacer. Entonces, no sé si necesariamente se aburrían, no sé qué clase de entretenimiento tenían, juegos más presenciales, quizás conversaban más entre ellos en persona. Hay mucho para analizar y depende de qué tan antes estamos hablando. La última pregunta, antes de hablar de algunos ejemplos, que tengo una lista, es, ¿tenemos opiniones propias o repetimos lo que vemos constantemente? Esto es algo que yo siempre tengo mucho miedo, como de no estar pensando por mí misma. Yo siempre intento ser lo más objetiva que puedo. Obvio que es imposible, pero siempre intento formar mi propia opinión de los temas. No quiero simplemente repetir lo que una persona dijo y me convenció, o lo que varias personas decidieron decir que, ok, esto es lo que es, sea el tema que sea. No me gusta. Me da pánico la idea de no tener mi propia opinión, pero sé que al mismo tiempo es la realidad. Vivimos en una sociedad. Probablemente todos estamos repitiendo opiniones ajenas. Probablemente todos estamos un poco, en algún nivel más o menos, atravesados por la sociedad, por los pensamientos ajenos, por las opiniones ajenas. Y ¿cuál es nuestro verdadero pensamiento? Dios sabe, Dios sabe. Así que sí, trato de no pensar demasiado en esto porque creo que es imposible de escapar, pero es importante tratar de tener nuestra propia opinión dentro de lo que se puede, dentro de lo que es posible. Y la paradoja que quiero nombrar de todo esto es que tenemos más acceso que nunca a diferentes culturas, a diferentes personas, ideas, todo, y al final del día nos estamos transformando todos en lo mismo. ¿No? ¿O no? Pueden estar en desacuerdo conmigo y charlarlo en los comentarios. Hay un par de cosas que tengo anotadas que están como muy de moda, que bueno, todos podemos ser víctimas de estas modas y
Y no tiene nada de malo, puede ser positivo. Estas cosas son cosas que a mí, en mi algoritmo, en lo que yo siempre miro, me aparece mucho. Que es, por ejemplo, matcha. Yo todavía no lo probé, pero quiero decir, lo quiero probar porque lo veo tanto que digo, debe estar muy bueno. Me gustaría leer en los comentarios si ustedes consumen alguna de estas cosas. Rutinas de skincare. Yo no sé si hace unos años era algo tan común el decir que tenés una rutina de skincare y bueno, la skincare coreana y toda la profundidad del tema, pero sí, y yo soy una víctima. Amo los productos de skincare, amo el concepto de la rutina de mañana, de noche. Me gusta. Los vasos de Stanley. Yo no tengo de Stanley, tengo de Owala y de Brewmate, pero siento que es todo como el mismo culto. Estamos todos en la misma situación que usamos estos vasos y bueno, quizás ustedes no tienen, pero se transformó todo en algo que muchas personas tienen, demasiadas personas probablemente. Las casas minimalistas beige, creo que lo nombré durante el episodio. Y por último, que esto es algo que no probé, pero similar al matcha, me dan ganas de probar solo porque veo que todo el mundo lo hace en las redes sociales. Pilates. Pilates. Si no fuera por TikTok, probablemente nunca tendría interés en Pilates porque en Argentina es bastante popular, pero siempre se tomó como un deporte, ejercicio de mujer ama de casa, no sé, algo así. Como más de mujer grande, no de mujer joven. Y bueno, ahora es como más viral, más presente y muchas personas quieren intentarlo. Yo lo intentaría hoy en día. Así que esa es mi lista de cositas que probé o quiero probar porque, bueno, están por todos lados en mi algoritmo. Si tienen algo de esto que sientan que apareció en su vida porque está de moda en las redes sociales, por favor déjenlo en los comentarios, o algo que quieran probar gracias a las redes sociales. Y bueno, eventualmente todos seremos literalmente la misma persona. Así que gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Me divierte mucho hacer este nuevo podcast que se llama Let's Talk About It. Si no sabían, es una nueva serie que la pueden encontrar en la sección de podcast de mi canal, donde hablamos de temas más sociales o de conceptos que quizás no se hablan tanto, así que vamos a hablarlos acá. Gracias por ver y nos vemos la próxima. Chao, chao.